Nativa Nueva Jerusalén de la empresa Plus Petrol Norte S.A. Primero vamos a conocer lo que viene a ser la comunidad nativa de Nuevo Jerusalén. Esta población viene a ser de los primeros pobladores que llegan a los inicios de los años 80 como una comunidad nativa que se funda en 28 de julio del 83. Los elementos que se movilizaron a la creación de esta comunidad fue la abundancia de caza, de pesca, las cuales se dedicaban en el lugar donde ellos habitaban, pues, ¿no? Generalmente toma el nombre de Nueva Jerusalén porque ahí abunda más que nada la población evangélica. Entonces, es por ello que toma el nombre bíblico, ¿no? Debido a que la mayoría de sus moradores profesaba la religión evangélica. Dentro de su población, esta comunidad pertenece a la etnia Achuar, que viene a ser un pueblo de los tantos que hay en ese lugar. Y también su comunidad está compuesta por una población de 484 habitantes, de los cuales 96 son familias, 293 son menores de edad y los 96 son mujeres y 95 son varones. Generalmente en esa población lo que más impera son las personas menores de edad, ¿no? 18 años. También la comunidad Achuar habitan en esta zona de Moyobamba e intentan conservar sus costumbres que siempre se dieron de un inicio, ¿no? Pero a medida que hubo lo que entró Plus Petrol, le dio otra como se le dice, otra expectativa al lugar, al pueblo. Ellos antes se dedicaban a lo que es la caza, la pesca y todo lo que es ahí, pero cuando ellos ya, como que llegó la modernización, ellos ya comenzaron lo que es al comercio, más que nada. Los viejos nativos viven en las zonas aún, ellos generalmente, los viejos nativos conservan sus propias formas, pero los jóvenes son un poco ya más modernos, por la misma modernidad que hoy en día llevó lo que es Plus Petrol, ¿no? Al llegar en ellos. El territorio se encuentra entre la cuenca del río Macusari y afluente con el río Corrientes. El campo del petróleo, que viene a ser más que nada Doriza viene a ser uno de los campos petroleros que tiene Plus Petrol ahí. Afecta directamente lo que viene a ser la quebrada de Macusari. Esta zona donde ellos realizan sus actividades, que viene a ser la caza, la pesca artesanal y la recolección de productos vegetales para su consumo, más que nada, ¿no? Y esto ha sido afectado por el campo petrolero de Doriza. Y ya que no pueden ejercer ninguna de sus actividades de subsistencia, ya porque debido a perjudica todo lo que viene a ser su caza, su pesca y artesanal y lo que viene a ser su alimentación en sí. Esta comunidad aún conserva sus costumbres ancestrales y ha decidido sentarse a negociar con la empresa Plus Petrol por las conservaciones de lo que viene a ser su supervivencia de ellos, ¿no? Y estos, siempre entraron a un conflicto y en el cual la empresa no quería dar su brazo a torcer. Los apus vienen a ser generalmente los que son los gobernantes de cada población, ¿no? De cada comunidad. Ellos, como representantes de la comunidad, exigen una millonaria indemnización a la empresa por los daños causados, ya que ellos perjudicaron en lo que es más que nada sus actividades y lo que es su consumo. Incluso llegaron a perjudicar a los mismos pobladores, porque algunos ya hasta presentaban intoxicaciones y algunas enfermedades. Bueno, gracias. El problema más que nada de la comunidad de Jerusalén es que aún conserva costumbres ancestrales y, como le dijo, ellos se han sentado a negociar con la empresa Plus Petrol y las conservaciones de su comunidad, ¿no? Ellos piden también una indemnización millonaria, pero lo de Plus Petrol hablan de un sabotaje y ellos se rehúsan, pues, no, a entrar digamos, a dar su brazo a torcer y a, ¿cómo se llama?, a darles ellos su lado de indemnización hacia los pobladores. Durante este tiempo el pueblo de Achuar ha dialogado con la empresa en más de una oportunidad, pero la petrolera no tiene apertura y tampoco pretende atender las
exigencias mínimas de la comunidad. Ha sido hasta cerca de 5 mesas de diálogo y en donde la comunidad indígena fue burlada por Pluspetrol, por las constantes, a veces que ellos dicen, pues no, se niegan a estar sentados con ellos e intercambiar y ponerse a dialogar, ¿no? Es por ello que pidieron ellos, los del nativo, pidieron la intervención del Estado. A medida de esto, de esta intervención del Estado, también se encontró que la OEFA, que viene a ser el organismo evaluador de la Federación Ambiental, entrara ahí a tallar e hicieron una serie de pruebas, muestras de ciertos puntos, ¿no?, de la comunidad. En esos puntos que dio la OEFA, ellos encontraron que sí, había demasiada contaminación, tanto en el área de la pesca, tanto como en la tierra, en el subsuelo, y así como en la parte de la vegetación. Y también incluso se encontraron pobladores con ciertas intoxicaciones por saturnismo. Encontraron unos altos elementos de contaminación de metales pesados como arsénico, cromo, plomo y hasta cobalto encontraron. Por ello que también los pobladores presentaban saturnismo. A través de ese organismo fiscalizador se pudo dar a tallar un poco de lo que se pudo, una cierta multa a Pluspetrol que más o menos daría unas 8.047.47 UITs, que vienen a ser las unidades impositivas tributarias y que corresponden más o menos a 29 millones de soles. Bueno, continuando con la exposición, mi compañera. Ahora vamos a ver qué es lo que encontró la UEFA en el lote 1 cuando decide ingresar a toda la zona. Según indica el informe de la UEFA, entre los hallazgos se encuentra la ausencia o falla de impermeabilización de áreas estancas de tanques de almacenamiento de hidrocarburos, lo que pone en riesgo de contaminación el suelo y las aguas superficiales y subterráneas, así como la vegetación. Quemado de gas en condiciones no controladas y no autorizadas en 3 chimeneas, existiendo daño por emisiones de monóxido de carbono al ambiente. 3 pozos que no contaban con el sarrinel para evitar el ingreso de agua de escorrentia, es una lluvia que ocurre por la superficie de un terreno, a la cantina de los pozos. Es decir, en caso de presentarse precipitaciones fluviales intensas, se podría originar el derrame de hidrocarburos por rebose, afectando suelos adyacentes como la flora y la fauna. Incluso la empresa Pluspetro, para cuando quería esconder todo esto, habían hecho plantaciones de unas plantaciones que sí, soportaban todo lo que era el petróleo, ¿no? Entonces, a simple vista, cuando iban por los helicópteros para ver todo eso, a simple vista, todo era verde el área. Pero ya cuando llegó la UEFA, hicieron las excavaciones y ahí vieron, ¿no?, que todo en realidad por todo el suelo, como es un suelo húmedo, todo estaba contaminado. También se encontró inadecuado manejo de efluentes industriales, las cuales se vertieron directamente al ambiente sin que se contase con autorización ni se analizara si se cumplen los límites permisibles establecidos para los efluentes líquidos por el subsector de hidrocarburos. Se supervisó 482 cilindros, drenajes y almacenes, evidenciando inadecuado manejo de sustancias en 37 componentes con sustancias químicas, lubricantes y combustibles. Se encontró 45 áreas afectadas por botaderos, almacenes rellenos sanitarios e incendiadores, lo que dio cuenta de un inadecuado manejo de residuos sólidos. No había un inadecuado almacenamiento, tratamiento y disposición final. Se detectaron 11 áreas impactadas por hidrocarburos que se habrían originado por derrames, fugas y filtraciones de petróleo crudo.
desde tanques de almacenamiento, tanques sumideros, bombas, tuberías y otras instalaciones que operaban en ese lote. En este caso el riesgo es que las sustancias penetren en el subsuelo y impacten la napa freática, asimismo en la condición pulverizada podrían depositarse sobre hojas y tallos, impidiendo el proceso fotosintético, lo que va a afectar a la fauna y al ecosistema. La comunidad Achuar de Nueva Jerusalén logra que la empresa Plus Petro acepte indemnizarlas, ¿no? Porque por su responsabilidad, como dijo mi compañera ya, en el derrame de petróleo y sobre 2.000 hectáreas de su territorio. Ellos estaban en ciertas conversaciones y se llegó a un acuerdo con la empresa. Esta empresa se comprometía, ¿no?, a desembolsar los 500.000 soles por concepto de indemnización y 600.000 soles para la creación de un fondo de desarrollo. Estas sumas serían canceladas en dos partes hacia la propia comunidad, de parte de la empresa Plus Petro. Sin embargo, al momento de suscribir el acuerdo, Plus Petro incluyó en el texto una supuesta decisión tomada entre el acuerdo entre ambas partes, de dejar sin efecto el convenio de cooperación suscrito en la comunidad y la empresa. Esto fue en el 2013, en donde, entre otras obligaciones, se comprometía a la construcción de un colegio, también instalar internet y otras obras más. Asimismo, se establecía que la comunidad reconocía por este documento que no habría lugar a reclamo alguno, ¿no?, siempre y cuando ellos cumplan con todos los acuerdos que habían hecho. El domingo 21 de abril las partes se reúnen nuevamente en el campamento Plus Petro para retomar este diálogo luego de varias conversaciones que ya tenía la empresa y la comunidad, entre los cuales en el convenio los representantes de la comunidad Achuar aceptaron suscribir el acuerdo, ¿no?, y levantar sus medidas de fuerza. En Loreto, el Ministerio del Medio Ambiente declara en emergencia la cuenca de los ríos corrientes. En esta parte todo se ve afectado porque cuando había mucha lluvia, entonces igual todo tenía que correr, ¿no? El Ministerio del Medio Ambiente declaró en emergencia ambiental la cuenca del río Corrientes en la provincia y departamento de Loreto a fin de garantizar el manejo sostenible y trabajos de recuperación y remediación de la zona afectada. La respectiva resolución ministerial, refrendada por el Ministerio Manuel Pulgar Vidal, precisa que la parte declarada en emergencia por contaminación ambiental del río Corrientes involucra a las comunidades nativas de Antioquía, José Olaya, Pampermosa, Saúqui, Valencia, Pijuayal, Belén, Sion, San José, Santa Rosa y Nueva Jerusalén por un plazo de 90 días. Bueno, continuando con la presentación, a mediados de agosto, representantes de los pueblos de Achuar, Urarina y Quihuicha de la Federación de Comunidades Nativas de Corriente, FECONACO, denunciaron la presencia de hidrocarburos y metales pesados como plomo, cadmio y arsénico en las aguas del río y acusaron a la empresa Plus Petrol de ocasionar la contaminación por su indiscriminada y irresponsable actividad petrolera. La norma aprueba el plan de acción inmediato y de corto plazo para la atención de emergencia ambiental en la cuenca del río Corrientes y su ejecución estará a cargo de las entidades públicas y privadas involucradas en su cumplimiento en coordinación con el gobierno regional de Loreto. Corresponde al gobierno regional el seguimiento de la ejecución del plan de acción, así como la representación de un informe a la mitad y al final del tiempo que dure la declaratoria de emergencia ambiental, dirigido tanto al Ministerio del Ambiente como a las comisiones del Congreso de la República, a cargo de los temas ambientales y de salud. Ahí tenemos una fotografía de la ubicación, en este caso, de Plus Petro con sus instalaciones. Acá tenemos también a los habitantes de la zona. La protesta de los comuneros Nuevo Jerusalén y Plus Petrol, en este caso fue en el tema de las negociaciones por el derrame que hubo. En un inicio no llegaban a unos acuerdos o
en conjunto, ¿no? La propuesta de Nueva Jerusalén todavía no encuentra solución. En el último intento de llegar a acuerdos se realizó el pasado 6 de marzo y fue una reunión en el auditorio central del lote 1AB Andoas entre los representantes de la empresa argentina Pluspetrol Norte y autoridades de la comunidad nativa Shuar de Nueva Jerusalén, de la cuenca del río Corrientes. En este caso la reunión no llegó a entendimientos. En dicha reunión estuvieron presentes Rubén Ferrari, gerente de operaciones del lote 1AB, Alfredo Zúñiga, gerente de asuntos comunitarios de la empresa, y Ramón Cabero Carrión, gerente del campo del lote 1AB Andoas. Por parte de indígenas estuvieron presentes el Apu Lomas Mainas Cariajano, Carmen Washington Mainas, madre indígena de la comunidad de Nueva Jerusalén, y 40 comuneros de la mencionada comunidad. Los acompañantes del abogado Luis Bardalio Ortiz y Carlos Sandy Mainas, representante de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes FECONAC. Bueno, esto se extrajo de una información de un diario donde salió sobre el problema que había en ese momento, ¿no? El tiempo de protesta de Pampa Hermosa. La Federación de Comunidades Nativas del Corrientes FECONACO había advertido de posibles conflictos en la zona desde octubre del 2014. Pampa Hermosa solicitaba respuesta a sus pedidos, pero cansados del ninguneo, el 24 de enero los pobladores de Pampa Hermosa decidieron día y medio de viaje en los Corrientes. Los achuares se movilizaron hacia el kilómetro 48 de la carretera del lote 1AB y lo bloquearon. Levantaron techos con hojas de palmeras, plásticos, telas. Finalmente paralizaron 14 pozos de extracción de la base petrolera Jibarito. Bueno, como se puede apreciar acá, muchos, en vista de que ellos no recibían ninguna respuesta, ¿no?, por parte de Pluspetro, los indígenas decidieron actuar y tomar cartas en el asunto por ellos mismos, ¿no? Es una reacción natural de cualquier ser humano. Los achuares de Nueva Jerusalén llevan 16 días de luchas a mediados de fuerza, ¿no? De medidas de fuerza. De igual manera, esta es una información que se tomó del diario sobre lo sucedido durante todas estas etapas que estuvieron en conflicto con Pluspetro, ¿no? Ahí menciona: desde el 22 de febrero se encuentra bloqueado el puente Macusari en el kilómetro 34 de la carretera principal del lote 1AB, y de manera simbólica los pobladores de la comunidad han obstruido el paso del puente, tan solo una bandera de Perú atada a las barandas, ¿no? Como una medida adicional, desde hace 8 días la comunidad bloqueó un tramo de la carretera denominado El Tambo en el kilómetro 26. Asimismo, las actividades de producción de la batería petrolera Doriza, que cuenta con 6 pozos de producción, se encuentra paralizada también. Entonces, fue bastante fuerte lo que ocurrió en esas condiciones. Y continúa mencionando de que todavía aún el conflicto para las fechas del 25 de febrero el conflicto aún continuaba. No llegaban a ningún acuerdo, donde posteriormente, ya como había mencionado, se llegó a un acuerdo de 1.100.000 soles que iban a indemnizar, en este caso Pluspetro, a la comunidad. Y nuevamente está la comunidad ahí. ¿Qué significa importante en el actual contexto del lote y con los antecedentes ganados por la empresa? La lección de esta historia es que lo económico no es suficiente. Hace falta que el nuevo operador del lote y el Estado cumplan un papel radicalmente diferente, uno respetando el otro, garantizando los derechos y la seguridad jurídica, social y ambiental en los territorios indígenas, algo de muchas formas exigen las comunidades desde hace muchos años. En tanto no se solucionen los problemas de fondo, continuarán los conflictos sin importar quién sea el operador petrolero o el presidente del Perú. Cuando Pampa Hermosa y FECONACO deciden que permanecerán un mes, un año o el tiempo que sea necesario para que se respeten sus derechos, no debería leerse como una advertencia de coyuntura, sino histórico. Las comunidades no están dispuestas a repetir la misma historia, esa que se les condenó a ser los olvidados, los sacrificados del desarrollo, los que se observan el despojo.
vamos a hablar un poquito de la empresa Pluspetrol, ¿no? Esa es la instalación de Pluspetrol que tiene en el lote 192 o el lote 1AB en la comunidad de Andoas. Pluspetrol actualmente en Latinoamérica es una empresa argentina que tiene instalaciones en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Colombia y en Venezuela, ¿no? El modo operar y sus instalaciones acá en Perú tiene dos instalaciones, la que son la de producción de gas en camisea y la de PPN Perú, que es la producción petrolífera norte, ¿no? Región norte. La partición del lote 1AB y el lote 8, que son los dos lotes que tienen el sector norte, proveen la mayor producción de petróleo en el Perú. Actualmente el lote 1AB es el que produce mayor cantidad de crudo en el Perú, ¿no? Se encuentra ubicado en la Amazonía, en el departamento de Loreto, y ya la operación de estos campos se encuentran maduros porque ya vienen desde hace 30 años. Pluspetrol comienza este proceso de exploración y perforación, ¿no? Y explotación en el año 2000, ¿no? Con un contrato de concesión por 15 años y termina este año 2015 en agosto, ¿no? Actualmente Perú Petro es la empresa estatal que viene realizando la licitación internacional para el próximo explotador en ese lote, ¿no? ¿Cuál es el propósito y visión y valores de Pluspetrol, ¿no? Acá quería resaltar un punto importante que decía preservar el medio ambiente como valores, ¿no? De la empresa. Y básicamente por lo que vamos a continuar revisando, también tenemos responsabilidades sociales y desarrollo sostenible en el tema de educación, salud y nutrición, fortalecimiento de capacidades, ¿no? De las comunidades, encadenamiento productivo, gestión ambiental, infraestructura y aporte a la cultura. Este es el indicador del año. Vamos a agrandarlo. No se nota bien. Quería que vean esto. Cantidad de derrames de mezclas de agua y petróleo y volumen de derrame de hidrocarburos, ¿no? Podemos ver a nivel de la sección producción de petróleo norte Perú. Esto está en 141 barriles y 158 barriles, ¿no? Es decir, que ellos mismos reportan que se mantiene un tema ¿cómo se llama? Un tema de contaminación ambiental, ¿no? Este es básicamente el desempeño ambiental que viene teniendo Pluspetrol, ¿no? Vemos que en sus instalaciones de Perú, que es la de acá, tiene el mayor consumo de energía, ¿no? En la producción, en el volumen de derrame de hidrocarburos por unidad de producción en operación, también vemos que tiene la mayor cantidad en la zona de Perú. Esta es la zona de Camisea, la zona de Bolivia, la Argentina y esta es la de Bolivia. Vemos el mayor índice de derrame, ¿no? De contaminación ambiental. Igualmente, también vemos los derrames entre petróleo y agua, la mezcla, ¿no? Que contamina básicamente los ríos y afluentes, ¿no? Que también es proporcional, ¿no? Pero básicamente el derrame de crudo. El desempeño comunitario de Pluspetrol básicamente está enfocado en 4 puntos importantes, que es la identificación de grupos de interés, el fortalecimiento y desarrollo de proyectos, la implementación de planes de inversión social y la gestión de impactos sociales durante etapas de abandono, ¿no? Este es un cuadrito, muy bien, que es el tema de inversión que realiza Pluspetrol, ¿cómo se llama? En el tema de educación, salud, desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional y otros, ¿no? El tema de desarrollo comunitario, como vemos, tiene un amplio margen, pero esto no se ve visto en Perú, ¿no? Porque esto se da básicamente entre sus otras operaciones. En Perú no se tiene tanto apoyo. Igualmente, dentro de su memoria de sostenibilidad anual, indica Petroperú que Pluspetrol indica que cuenta con problemas, ¿no? Con grupos étnicos, básicamente las comunidades de Achuar, Río Corrientes, Quechua, Río Pastaza, Orarinas y Río Chambira, ¿no? En el departamento de Loreto. Nosotros estamos, básicamente el problema que estamos visualizando, el conflicto es con el pueblo de Achuar, que pertenece a Nueva Jerusalén, ¿no? Como dice Pluspetrol, desarrolla gran parte de sus actividades en áreas habitadas por pueblos indígenas,
respeta las diferentes culturas y fortalece las capacidades de estas comunidades nativas, es un aspecto central en una estrategia de relacionamiento con las poblaciones locales, pero al parecer no se está dando, ¿no? Eso también está traído del extracto de su memoria de sostenibilidad anual. Actualmente el monitoreo ambiental es ejecutado por dos grupos, el de los pueblos altos corrientes afiliados a FENACO, donde se encuentra la institución Nueva Jerusalén, el pueblo, y el de bajo corrientes junto con la ONG Pro Naturaleza. A la fecha se cuenta con 15 monitoreos ambientales y un coordinador. En el 2013 se realizó 5 talleres de capacitación a monitoreo con participación de especialistas de la Dirección Regional de Salud en Loreto, la Comisión Ambiental Regional y Pro Naturaleza en Iquitos. A través del PEMAC, Pluspetrol recibió 2 informes mensuales sobre el monitoreo en el lote 8. Adicionalmente, el grupo realizó 618 observaciones y reportó 3 incidentes ambientales, de los cuales solo uno ocurrió por deficiencias operativas de la compañía. Entre los proyectos que continuaron este año se encuentra el repoblamiento de la tortuga acuática y el caimán negro del río Corrientes y la promoción del manejo de residuos sólidos en la comunidad de la zona. Conflictos sociales. El conflicto social es un proceso, básicamente para definir qué es un conflicto social, es un proceso complejo en el cual los sectores de la sociedad, el Estado y o las empresas perciben que sus posiciones interiores, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia. La complejidad de los conflictos está determinada por el número de actores que intervienen en ellos. En materia de conflictos, el ente que regula esto y para siendo de observador es la Defensoría del Pueblo, ¿no? Quien tiene dentro de su página web registra todos los conflictos que se vienen realizando, quiénes han sido solucionados y cuáles no, y en qué situación se encuentran, ¿no? Mayormente este es un gráfico que se encuentra en la Defensoría del Pueblo y podemos ver que los problemas socioambientales, ¿no? Conflictos sociales por medio ambiente, en el tema de hidrocarburos se tiene actualmente 21 casos de conflictos, ¿no? Que es aproximadamente el 15% del total de los conflictos actuales. El conflicto social de la comunidad de Jerusalén, ¿no? Contra los petróleos. Esta es una carta que manda el FENACO, que es la organización de comunidades nativas, donde se encuentra la Nueva Jerusalén hacia Pluspetrol. Básicamente, ¿qué dice esta carta? La Federación de Comunidades Nativas, FENACO, se pronuncia sobre el creciente conflicto entre la empresa Pluspetrol y la que es operadora del lote 192 o 1B con la comunidad de Nueva Jerusalén, ¿no? Indica y exige de inmediato la presencia de una comisión de alto nivel del Estado conformada por autoridades y regionales en el territorio de la comunidad de Nueva Jerusalén, con el objetivo de que el Estado se haga responsable y asuma el nivel máximo de participación en la solución del problema. También indica que si no cuenta con las coordinaciones pertinentes en la fecha establecida, según el acta o acuerdo que se realizó en el 2013, se tomarán medidas judiciales y al mismo tiempo se le darán represalias, ¿no? Y se cortará el paso de los grupos que tienen, ¿no? También manifiestan su no conformidad con la empresa Pluspetrol, ¿no? En el territorio de Achuar. Además, ante los anunciados intereses de Pluspetrol de continuar este contrato que termina en 2015 y ampliarlo 15 años más, ellos indican que no permitirán el ingreso, porque actualmente se tienen realizando una consulta previa por los daños y pasivos ambientales que viene realizando, que tiene Pluspetrol, ¿no? Y que no los ha solucionado. El dirigente básico de esta comunidad es el Laputo Masma. La respuesta de Pluspetrol básicamente es que el conflicto generado por la comunidad de Nueva Jerusalén se basa en un reclamo infundado por el que la comunidad viene exigiendo un pago como compensación por 2 incidentes ambientales que no sucedieron en su territorio. Ante este hecho, la empresa informó que los incidentes sobre los que sucede el reclamo el pueblo de Nueva Jerusalén sucedieron en el territorio de otra comunidad, lo cual ha sido demostrado mediante los mapas y títulos de propiedad vigentes. Además, es importante destacar que dichos incidentes ya fueron remediados en su totalidad y no afectaron a ninguna población. A pesar de lo justificado del reclamo y en aras de solucionar este conflicto, que ya se extiende por más de 50 días, la empresa ha acudido a todas las reuniones con la comunidad buscando mantener el diálogo y proponiendo diversas alternativas de solución que ayuden a finalizar las medidas de fuerza que vienen afectando, no solo en sus operaciones, sino también en otras comunidades aledañas.
la pérdida de producción originada hasta el momento por las medidas de fuerza, ¿no? Es alrededor de 183.719 barriles de petróleo. La empresa además hace conocimiento público su preocupación por el estado de salud del APU de la comunidad, quien llegó a Andoas, ¿no? Y se encuentra afecto por todos los conflictos que ha habido. Finalmente Pluspetrol hace un llamado a la comunidad de Nuevo Jerusalén para deponer esta medida de fuerza que se viene dando, ¿no? Este es el documento que realiza Pluspetrol. Y básicamente estos son los pasivos ambientales que ha generado Pluspetrol en la comunidad de Nuevo Jerusalén. Como comentó mi compañera, nosotros cuando extraemos el crudo lo almacenamos en tanques, ¿no? Y estos tanques tienen una base o un soporte, ¿no? Si esta base y un soporte no se le hace mantenimiento, existe el debilitamiento de la capa baja del tanque, lo cual produce que el crudo se disperse, ¿no? Otra de las causas que también se tiene es que este es el lote 1B, este es el oleoducto peruano y tiene zonas de explotación diversas, ¿no? Dentro del lote 1B, y dentro de esto existen conexiones que van por ductos, ¿no? Que son oleoductos. Ese oleoducto, el costo de mantenimiento es demasiado alto. Yo he estado en Andoas y el costo de mantener ese oleoducto es demasiado alto. Pluspetrol, por la fecha que ya está en 2015, no hace mantenimiento a ese oleoducto. Entonces, ¿qué ha pasado? Ese oleoducto se desgasta y al desgastarse produce los derrames de crudo, ¿no? ¿Qué es más perjudicial para esta empresa? Cuando la EFA va a investigar, si ve que es un problema de negligencia de la empresa por un derrame, por un corte en el oleoducto, por falta de mantenimiento, la multa cae directamente hacia la empresa. Pero si la empresa lo que está haciendo hoy en día es señalar que los daños medioambientales fueron pasivos que se encontraron desde 2012 y que ellos han tratado de solucionar en alguna corta medida, es lo que están tratando de hacer ver, ¿no? Pero en la actualidad se ve esto, ¿no? ¿Y qué medidas medioambientales han tomado? Hay una solución que se llama movimiento de tierras. Yo tengo la napa freática, ¿no? Y acá llega el crudo que se ha derramado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Básicamente lo que han hecho es revolver toda esta tierra y taparla con más tierra encima, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? El sol con el calor hace que estos, como son compuestos químicos, salgan y rebroten otra vez a la superficie, y debido a la presión estos se esparzan en mayor cantidad, y debido a que esta tierra es greda, ¿no? Y es bien porosa, la lluvia incrementa que este crudo de acá se mezcle con agua y se haga mucho más y se diluya mucho más, ¿no? Entonces, de lo que nosotros podríamos remediar 1 hectárea, hoy en día tenemos que remediar 35 hectáreas. Es una proporción que actualmente se está dando, ¿no? Dios mío. Entonces, ¿por qué se da esto? Básicamente por un tema de ahorro de la empresa, ¿no? De Pluspetrol, ¿no? Está por terminar mi contrato en 2015, nadie me va a decir nada, los pasivos ambientales los va a mantener el siguiente contratista, me voy. Y si quiero seguir, voy a conversar el Estado para que en el próximo los pasivos ambientales no me los cobren a mí, se los cobre a otro, ¿no? Extraordinario. Básicamente, les quiero mostrar un video, ¿no? Este es un video de la empresa donde trabajo y donde el año pasado también hemos tenido un conflicto social, ¿no? Un tema de remediación ambiental. No sé si hay audio. En la región Loreto, distrito de Urarinas, a orillas del río Marañón. Localidad conformada por aproximadamente 109 familias dedicadas a la agricultura y la pesca. Desde la comunidad, aguas arriba, navegando 12 kilómetros por el río Cuninico, llegamos al canal de flotación del oleoducto norperuano.
Actualmente nos encontramos más o menos a unos 500 metros del tapón que separa el derecho de vía propiamente con el canal de flotación y el cruce del río Cuninico. Al fondo se puede apreciar una infraestructura color amarillo que son las barreras de contención puestas para impedir que el crudo o las trazas continúen aguas abajo. Al fondo más allá se ve una vegetación tipo gramalote que sirve también como barrera natural de contención. Posteriormente existe una salida hacia el río Cuninico, la cual también cuenta con las barreras de contención que impiden el paso de trazas de petróleo crudo. Desde aquí se debe caminar 2,5 kilómetros por un sendero agreste para llegar al punto donde se originó el derrame de petróleo. En medio del bosque, siguiendo por un camino paralelo al canal de flotación, por donde se extiende el tubo del oleoducto, se puede observar, luego de aproximadamente 1 kilómetro de recorrido, las primeras señales del derrame. Desde acá hasta el tapón que le hicimos hasta el puerto son 2,5 kilómetros aproximadamente, y digamos el área más afectada es el primer kilómetro y sobre todo los primeros 300 metros, ¿no? Que es donde digamos está concentrado el crudo y donde vamos a hacer la recuperación. Y en la parte siguiente ya hay menores cantidades, se va atenuando, ¿no? Se va atenuando hasta más o menos 1 kilómetro, que es digamos donde sí vamos a meter todos los esfuerzos, ¿no? El derrame está de aquí para abajo hasta unos 200 metros más allá, porque gracias a la naturaleza, el gramalote, más abajo hay varios, ese se ha quedado ahí, solamente pasó el agua, ¿no? No ha salido, señorita, no ha salido, el petróleo va a quedar acá nomás en el caño. En el caño nomás está todo, pero todo el caño de acá, pero la quebrada que va pues no ha salido. La probable causa de la avería sería la corrosión de la parte superior de la tubería al haberse encontrado parcialmente retirada la junta termocontraíble. Este hecho fue verificado in situ por el fiscal especializado en delito ambiental. El trabajo especializado para la reparación de la tubería culminó con éxito, habiéndose reiniciado el bombeo del hidrocarburo. El grupo que nos acompaña tiene mucha experiencia porque viene trabajando como 30 años en mantenimiento de línea y son nuestros brazos derechos, digamos, para que izar y bajar la tubería de forma correcta y sin ningún contratiempo alguno y con las medidas de seguridad que ésta requiere. Se está cumpliendo con el plan de contingencia operativo en la zona, el cual se activó inmediatamente después de detectado el derrame. Estamos haciendo las labores de limpieza. Básicamente son dos áreas, digamos. Una es el canal mismo de flotación. Estamos retirando toda la maleza que hay en este canal de flotación donde está desplazado el oleoducto, y luego también las áreas laterales, ¿no? Las áreas laterales tanto al margen derecha como a la margen izquierda del canal de flotación. Estamos retirando toda la maleza que está impregnada con crudo, así como también la tierra contaminada, porque el objetivo primordial es no dejar rastro de hidrocarburo aquí en la zona. Inicialmente nosotros estábamos trabajando con 86 personas básicamente de la comunidad de Cuninico. Conforme pasaron los días, lógicamente las necesidades eran mayores y en conversaciones con el APU de Cuninico logramos recolectar gente de otras comunidades, en su mayoría de la comunidad de Cuninico, que es la más cercana, pero también tenemos de la comunidad de Nueva Santa Rosa, de Nueva Alianza, San Francisco, de Urarinas y de Nueva Esperanza. Una empresa contratista es la encargada de seleccionar el personal para las labores de mano de obra, siendo una exigencia cumplir con las normas establecidas. Es diferente trabajar en una planta o en una refinería donde tú ya tienes un grupo de gente que ya la tienes concientizada, sobre todo los que son los temas de seguridad. Aquí, todas las mañanas, antes de iniciar las labores, después de que han tomado desayuno, en el campamento que hemos implementado, se le da charlas de seguridad, sobre todo de los equipos de protección personal, para qué están diseñados y qué parte de su cuerpo les da la seguridad del caso. A fin de remediar el impacto ambiental con tecnologías amigables con el entorno natural, Petroperú ha realizado contacto con una empresa líder en remediación ambiental.
hay la opción del uso de tecnología, o mejor dicho, de biotecnología, métodos biológicos para descomposición de estos residuos, y también la parte de nuestro fuerte, la tecnología EcoGrid, que es el uso de pulsos electrónicos controlados que generan la degradación del hidrocarburo en suelo y en agua contaminada. Una de las ventajas principales en la aplicación de EcoGrid es, aparte de su bajo costo de operación, es que no necesita de la adición de químicos o componentes adicionales para la aplicación de la tecnología. No necesitamos añadirle nada. Funciona únicamente con la instalación de las varillas o de la red de tratamiento y este osciloscopio que emite los pulsos electrónicos. Es totalmente amigable con el ambiente y cuenta con patente internacional. En la comunidad de Curinico se continúa con los programas de atención médica y entrega de alimentos a cada familia del lugar en coordinación con el presidente comunal. Para hacer llegar a toda la familia, hemos fraccionado en 4 kilos 700 de arroz, porque es grande la familia, y de farina 3 kilos y de azúcar igual. El aceite 1,5 litros por familia, ¿no? Variamos en la entrega para no dejar de dar a otros. Por ejemplo, cuando otros vienen de Iquitos, lo que vienen familias, ¿no? También ellos quieren que se comparta con ellos, las damos también. No hay ninguna relación ni temporal ni de frecuencia de enfermedades que haya aumentado. Hablamos de enfermedades diarreicas o enfermedades dermatológicas como urticariformes, ¿no? En los niños ni en los adultos, si tratamos de hacer una correlación con los días que hubo el derrame, ¿no? Es más, la gente está, y el momento que ustedes han venido habrán podido ver, sigue haciendo sus actividades normales, siguen haciendo su pesca, siguen los niños disfrutando en el agua, nadando. Petroperú ratifica su compromiso continuo por ejecutar acciones de protección de la vida y la salud de las poblaciones aledañas a sus operaciones. Lo que quería mostrarle con el video, ¿no? Básicamente es que cuando se produce un tema de un conflicto social, y básicamente cuando es un tema medioambiental, la empresa, ¿no? En este caso Pluspetrol, debe tener relación cercana con la comunidad, ¿no? Básicamente para recibir todas las necesidades de esta y tratar de remediar en conjunto, ¿no? El tema del impacto ambiental que se da, ¿no? Básicamente por temas de costos e inversión, y ya viendo cómo se llama el tema que es la terminación de su contrato, Pluspetrol trata de evitar estos gastos y trata de realizar trabajos que no ayudan o no remedian el tema, ¿no? Y ocultar. Asimismo, hay compromisos que Pluspetrol y las comunidades habían llegado en tema de pagos e indemnizaciones que actualmente no los vienen cumpliendo, ¿no? Esperemos que estos pasivos ambientales no terminen quedando para el Perú y que sean asumidos por Pluspetrol hasta de acá a 3 meses, ¿no? Y que indemnice básicamente por todos los daños que viene realizando, no solo en la comunidad de Furusalén, sino en otras sedes, ¿no? Acá finalmente les muestro. Este es el lote 1B y este es el área suelta en área, que son básicamente las zonas donde están los pasivos ambientales, ¿no? Que está dejando la empresa Pluspetrol. Y esas son las lagunas que básicamente existieron alguna vez ahí y que están quedando de esa manera, ¿no? Estos son lo que se llama, lo que les comenté, que era el movimiento de tierras. Mueven la tierra, ingresan el crudo en la parte inferior, pero luego esta rebrota, ¿no? Y seca lo que se llaman las lagunas, ¿no? O si no queda de esta manera. Eso sería todo. Ya, correcto, gracias. Álvarez Llos está. Sí. Por favor, a Brañez una pregunta. Bueno, después del informe que dio la OEFA y se produjo las indemnizaciones y todo eso, hablaron sobre una nueva
relación de Pluspetrol con la comunidad. Y mencionaron un punto que era el convenio de cooperación suscrita. ¿Qué puntos toca este convenio? Ya, básicamente dentro de ese convenio había un tema de apoyo a la educación, tenían que hacer un colegio, un tema de infraestructura, un tema de indemnización a las personas que estaban viviendo en esa comunidad, ¿no? Que básicamente Pluspetrol no las ha terminado de cumplir, ¿no? A la fecha no ha construido el colegio que se pidió, y aparte de lo que en un momento, en el año 2013, se vio, ¿no? La zona afectada. Al año 2015 la zona ha crecido, ¿no? Se ha visto mucho mayores daños. Es por eso que en febrero de este año la empresa, el personal, ¿no? La persona del Nuevo Jerusalén, básicamente de la comunidad de Achuar, toman represalia y toman el aeropuerto, ¿no? De Pluspetrol. Es que en esa parte mencionaron que queda sin efecto este convenio. O sea, en la nueva negociación dijeron de que quedaba sin efecto este convenio. Ah, ya, mira, lo que decía el convenio era ciertas características como educación, ¿no? Hacer una nueva escuela, ¿no? El pago de indemnización y la remediación, ¿no? Remediación ambiental. ¿Qué es lo que decía ese convenio? ¿Qué es lo que dice? Lo que le está diciendo a ellos es, ya, te voy a poner esto, pero lo que te voy a pagar ahorita, olvídate de esto de acá. Olvídate, ya no te lo voy a remediar, los pasivos quedan. Me imagino que quedarán vetados para la nueva licitación. Muy buena pregunta. Quedarán vetados. Muy buena pregunta. Eso va a depender de cómo están las bases. Sí, es como Perú Petro está haciendo las bases, ¿no? Hoy Claro. en día lo que existe es la consulta previa, ¿no? Antes de cada este proceso, y actualmente se encuentran en consulta previa y no quieren que participe los Petro. Porque creo que siguen esperando el nuevo informe. Y ¿saben lo que están haciendo esto? Como una anécdota por contarle. Como existen pasivos ambientales, ¿no? Pasivos ambientales, y estos tienen un alto coste, y básicamente ya Pluspetrol, por el tiempo que le queda, no se va a hacer responsable. El Estado lo que está haciendo en todas estas zonas donde tiene pasivos ambientales, está haciendo que una entidad del Estado, en este caso Petroperú, asuma Petroperú. Entonces está diciendo Petroperú, como buena gente ahora te voy a dar el 25% del lote, pero tú te comes todos los pasivos ambientales. Y a la otra empresa que venga, como promoviendo la inversión de los extranjeros porque no van a querer asumir estos pasivos ambientales, le dice, tú te quedas con el 75%. Aparte que él te da un monto como porcentaje del 25% para asumir los costos de perforación, explotación, ¿no? Sí, ya, muy bien, gracias. Fernández Valdivia, Córdoba. Ya, a ver, Fernández. Bueno, nos hablaron también de de lo que es la OEFA, ¿no? Y sobre todo enfocaron el lote 1AB, ¿no? Andoras. Yo lo que quería saber, más que todo, era en la etapa donde se presenta el conflicto y la comunidad Achuar, la etapa más álgida, ¿no? Ustedes simplemente nos nombraron que tomaron cartas en el asunto, pero no mencionaron específicamente cuál fue la reacción de la comunidad, ¿no? Y la otra pregunta que me gustaría saber es, si usted fuera líder, o APU, como se llama, de la comunidad Achuar, ¿qué es lo que hubiese exigido a Pluspetrol, ¿no? Bueno, en este caso, si hubiéramos sido como en este caso el APU, bueno, ya que ya se ve toda la contaminación, primero él ve por su comunidad, ¿no? Entonces, lo primero que vio era que si ya ellos ya no querían arreglar, o sea, sacar toda esta contaminación, entonces, ¿qué dijo ya? Entonces, da de estos pedidos. Quería educación, quería hospitales para su comunidad, ¿no? Y, ¿qué más le quedaba? Sino, también ellos, por una parte, ganar, y también que los otros ganen, ¿no? Pero como ya comentó mi compañero, nada de eso se dio. Pero, y usted, digamos, asumiendo el papel de líder, ¿qué es lo que hubiese exigido? Que cumplan con todo lo que está
con lo que es educación. Que es educación y lo que es los hospitales, ¿no? Ya que es una zona muy alejada y por ahí no realmente las personas no tienen digamos la economía para poder llegar a los hospitales más cercanos, porque es un sitio muy alejado. La otra pregunta me podría... La primera era que tomaron cartas en el asunto, pero no nos detallaron específicamente cómo actuó la comunidad, ¿no? Lo que pasa es que cuando ellos hacen una conversación con Plus Petro y vieron que no llegaban a ningún acuerdo, entonces ya entra la OEF, ¿no? Es ahí donde ellos van a verificar. Primero esta verificación se hace por aire, con helicópteros, y realmente, como dije, no se veía la contaminación de arriba porque estaba tapado por un área verde que sí crecía después del derrame, ¿no? O sea, sí podría crecer, pero ya cuando hicieron en la misma área, sacaron del suelo, ahí es donde vieron la magnitud de la contaminación. Ya. Pacheco Contreras. A ver, señor Pacheco, una pregunta a Jiménez. A Jiménez. Sí. En la exposición que estaba escuchando hablaban de intervención de la OEFA, pero me gustaría saber, porque no mencionaron mucho el Estado, ¿cuál es la intervención del Estado en este tipo de conflictos? Porque al parecer, me parece como lo que vivimos hoy en día con la delincuencia, ¿no? Te roban, lo detienen y después lo sueltan. Acá igual, Plus Petrol hace lo que quiere, ¿no? A pesar que hay evidencias, está por acabarse su lote y no hace nada, ¿no? Y espera, de repente, en un estado de abogados se hace lo que quiere, ¿no? Entonces yo quisiera saber cómo participa el Estado acá para proteger a los indígenas. No escuché mucho que mencionaran al Estado. En lo que es el Estado, ellos aún no habían intervenido al comienzos. Ellos dejaron primero que sea algo interno, ¿no? Entre lo nativo y Plus Petrol. Cuando entra a tallar el Estado entra a tallar cuando ya Plus Petrol se niega a poder indemnizarlos, ya que ellos habían llegado primero a un acuerdo. Ya ellos habían llegado a un acuerdo donde Plus Petrol le iba a dar cierta parte, le iba a desembolsar 500.000 soles, creo que era, y también solamente le iba a desembolsar una cierta cantidad de dinero, más no le iba a cumplir con ciertos acuerdos. Sí, no iba a cumplir con todos los acuerdos. Entonces ahí es donde la, ¿cómo se llama? Hay una Cernap, sí, entra a tallar. Y ellos también con Apodepopaz también entran a tallar, porque ellos pensaban que el Estado estaba en complicidad con ellos, con Plus Petrol, porque también Plus Petrol le daba su tajada a ellos. Entonces ahí es donde todos ellos ingresan y entonces donde ellos empiezan a dar un diálogo ya más libre, ¿no? Más libre albedrío. Entonces ahí es donde ya entran todos los organismos estatales ya del Estado. Y ahí es donde ellos comienzan ya a hacer sus reuniones en la mesa ya entra ya en la mesa y entra lo que viene a ser en la Reserva Nacional también, medioambiental. Ya, Pacheco Justo, una pregunta, Torres Félix. Bueno, viendo que Plus Petrol se va a retirar este año, como dijo 2015, ¿qué posibilidades hay de que el Estado asuma todo el 100% de esta extracción de petróleo y no que busque otra empresa ¿cómo le dice? Lo concesione, ¿no? ¿Qué posibilidades hay desde que Petroperú lo agarre todo? Sí, bueno, como lo mencionó mi compañero, ya ahorita están haciendo una tranza de que Petroperú va a asumir en este caso el 25% de la extracción, incluyendo los pasivos que están dejando en este caso
Petro, ¿no? No, pero te refiero, claro, sí, aparte de eso, pero la posibilidad de que asuma el 100%, me imagino yo que si no puede, si ya se está acondicionando a un 25%, probablemente porque simplemente no pueda o no tenga la capacidad para asumir ese 100%, ¿no? No, sí, eso sí se sabe, pero por parte del gobierno, ¿qué tendría que hacer el gobierno para que asumir el 100%? Es más, ¿Qué hacer para que el gobierno asuma el 100% de la extracción de...? Para que el Perú en sí maneje 100% sus recursos, pues, porque sabemos que todo está concesionado, la minería, el petróleo, un poco más concesionamos el agua más. Yo me refiero, yo entiendo que más que no lo hace simplemente por tema económico, ¿no? Simplemente por eso. Ya. Vargas Orellana no está, ¿no? Como usted, ¿no? Ya. Sandoval. Sí. Abrañez, haga una pregunta, por favor. El ingeniero Abrañez pasó un video donde al final el técnico dice que hay un sistema llamado EcoGrid para degradar el crudo y es amigable al medio ambiente. La primera, voy a hacer tres preguntas. La primera es, este sistema, ¿por qué no recomendó Petroperú o por qué no recomendar a Fullpetrol una empresa que el mismo técnico dice que es económico? Esa es la primera pregunta. La otra pregunta es que tenemos un problema, que esta empresa está emitiendo emisión de gaseosas. Por tanto, ahí hay material particular. Dos, fluentes líquidos, que es lo que está dañando la tierra, las aguas. Y también el tema de los residuos sólidos. Entiendo de que este problema ustedes lo están analizando tangencialmente. No han dicho cómo harían para poder controlar el material particulado de las emisiones gaseosas. Tampoco han dicho qué hacer con los residuos sólidos. Entiendo de que todo el problema se ha centrado para ustedes ver qué pasa con los afluentes, ¿no? Y ese es el tema de la investigación. Tampoco está cuantificándose todo el daño que se está haciendo en la ecología, y eso me gustaría que lo toque un poco Breña. Por otro lado, la indignación que ha ofrecido, o bueno, que ya no me acuerdo, significa que tendría que pagar prácticamente Petro 250 soles por hectárea. ¿Qué opinión te merece? Uno, como dices, la tecnología de COVID. ¿Qué es la tecnología de COVID? Yo tengo una partícula de hidrocarburos, ¿no? Que es donde el petróleo. ¿Qué es la tecnología de COVID? Manda una descarga eléctrica, ¿no?, a esta partícula de petróleo y la rompe, ¿no? De tal forma que cambia su estructura atómica y es mucho más fácil degradarse en el tiempo, ¿no? ¿Cuándo se aplica esta tecnología y por qué no lo aplica por petróleo? Tengo la superficie de la tierra, ¿no?, la capa, y acá tengo el derrame de crudo. Para aplicar esta tecnología, lo primero que tengo que hacer es limpiar esta parte de crudo, y la parte de crudo que queda en la superficie, ¿no?, en esta superficie, a esa parte de crudo se le aplica la tecnología COVID. Entonces hay dos costos ahí. No solo es un costo, y hay que limpiar primero. Hay que limpiar primero, y para sanar esta tierra que ya es infértil, ya está malograda, hay que aplicar esta tecnología. Es un chambón, no lo sé. No lo sé. Ahora, para consultar también la respuesta de acá del amigo, hay una ley que es la ley 30130, ¿no?, que es la ley del proyecto PMRT, ¿no?, que obliga a que Petroperú se dedique básicamente a este proyecto y no se dedique a actividades de explotación de hidrocarburos. Ese es el único bloqueo que le ha hecho el gobierno, ¿no? Aparte que le dice que Petroperú desde el año 92 que se les retiró o privatizó las partes de explotación petrolera, hasta esta época no tiene una actividad, ¿no?, en ese tipo, y no podría participar, ¿no?, porque no tiene la capacidad, no tiene el personal ni esas cosas. Ahora contigo. El tema de... La segunda pregunta. Dos. El tema de emisión de gaseosas, fluentes y residuos sólidos. ¿Qué harías tú para aliviar el medio ambiente? De hecho que
toda actividad extractiva, ya sea minería, petróleo, siempre tiene un componente residual que no se elimina al 100%. Eso está claro. Lo que se trata es siempre minimizar eso, ¿no? Lo que se debería hacer es, hay procesos, ¿no? Después de la extracción de crudo, ¿no? Por ejemplo, hay un proceso donde yo extraigo el crudo desde la superficie terrestre, ¿no? Acá se encuentra el crudo, extraigo el crudo, lo divido esto en lo que es, porque acá hay una capa de gas también, ¿no? Lo divido en tanques de gas, tanques de combustible, eso lo filtro, ¿no? Veo todo el líquido que se ha salido y trato de limpiar con H2O, ¿no? Trato de sacar el producto del agua, los otros productos son derivados de otros tanques, y esta agua es otra vez reingresada, limpia, ¿no? Para cubrir estos huecos a veces, ¿no? En estos puntos, a la hora que se hace la extracción, también tiene que haber un proceso de verificación medioambiental, ¿no? En el tema de las salidas de aire, crudo y los residuos que existen, ¿no? También va a salir. Hay procesos que se tienen que implementar y que no, en su mayoría no están implementados, ¿no? Porque básicamente la reglamentación que tiene Perú es... Se llama laxa. Se llama laxa eso, es una reglamentación laxa. No es rigurosa. No es rigurosa. No es rigurosa. Básicamente, no sé si se dieron cuenta en el tema de derrame de combustibles, en todas las zonas que tienen Pluspetrol, en todas las sedes. ¿En dónde tiene más derrame de combustibles volumen? Es en Perú. ¿Por qué? Porque como viene diciendo, no es rigurosa la reglamentación de Perú. Así es. El tema de emisiones. Por eso mismo también, porque no se manejan esos procesos de limpieza al final, ¿no? Purificación. No se tiene, no se le obliga. La última pregunta, mira, la negociación arribado que le van a pagar 500.000 soles por las 200 hectáreas de instalación y por 250 soles por hectárea. Sí, y ahora, ¿sabes lo que están haciendo? Tienen esta zona, por ejemplo, esta zona es la zona afectada, ¿no? Ahora lo que están diciendo es, hoy en día lo que está haciendo Pluspetrol es, y hay un problema, ¿no? Fuerte, que acá se tenía la comunidad Jerusalén, por ejemplo, comunidad Tigres, otra comunidad, y lo que está diciéndole es, para no pagarle este terreno no te pertenece a ti, le pertenece a este pato de acá, no te va a pagar nada, porque este no me hace pleito. Entonces hay esos casos también que se están dando, ¿no? Y el tema de lo que tú dices, que el costo por remediación ambiental es muy bajo, de hecho que es muy bajo, y que básicamente este costo de remediación ambiental no cubre ni siquiera los gastos que implica, ¿no? Ya, muy bien, gracias, muy amables.